Muchas gracias, Mauricio. Buenos días. Muchas gracias a Braulio, a Sofía y a todo el equipo del grupo de jóvenes de Costa Rica que con tanto esfuerzo y con tanta efectividad vienen organizando año tras año este evento, que aplaudo calurosamente por lo que significa en términos de contribución a la cultura del arbitraje, especialmente entre los estudiantes y jóvenes abogados. Y gracias por el privilegio de permitirme ser parte de este esfuerzo de cambio de cultura del litigio a la cultura de la paz, a la cultura de las formas no judiciales de resolución de conflictos, y además por permitirme ser parte de este prestigiosísimo panel. Gracias también al Colegio de Abogados por la hospitalidad, en la persona de su vicepresidenta. Lo que uno puede mirar cuando ve estos tres temas que en apariencia no tienen una relación demasiado, o que aparezca perceptiblemente como clara, en realidad sí lo tiene, y el hilo conductor de este panel tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, con el manejo de situaciones complejas. Los arbitrajes ya no son una parte contra otra parte, unidas por una sola relación jurídica a través de un único contrato y con total cooperación y buena fe desde el momento en que lo pactan hasta el momento en que ejecutan la cláusula arbitral. Esa complejidad que se presenta en la vida práctica de todos los días de los arbitrajes se relaciona con complejidades naturales. La multiplicidad de partes o la multiplicidad de contratos es una complejidad natural, producto de la mayor complejidad en la contratación que hoy se está dando, y a eso se suma la mayor internacionalidad. Cada vez son más frecuentes los contratos en que las partes vinculadas son de distintas nacionalidades o con distintos domicilios, o complejidades artificiales. Comparto con Dialá su reflexión final. Las cláusulas escalonadas son una complejidad artificialmente creada por las partes, con la mejor intención, como vamos a ver, con el mejor espíritu, con la mejor buena fe, pero con resultados que no siempre son los que se esperan. Por otro lado, el hilo conductor tiene que ver también con otro fenómeno propio del arbitraje, y es la diferente perspectiva, el diferente ánimo que las partes tienen en el momento que pactan el arbitraje y en el momento en que esa cláusula arbitral se lleva a la práctica. Como sabemos, los convenios arbitrales son generalmente pactados de antemano, en forma contemporánea al contrato, como cláusula del mismo, de modo que se pactan para conflictos que todavía no existen y que quizá nunca lleguen a existir. Cuando efectivamente llegan, el ánimo entre las partes es completamente diferente. Ya no existe la buena relación, la cordialidad, la esperanza de lograr un beneficio común a través de un negocio, sino que existe la disrupción propia de todo conflicto que altera la relación entre las partes, que las pone a la defensiva y que obliga a que cada uno tome una estrategia a efectos de privilegiar la satisfacción de sus intereses. Claramente, la cláusula se escribe la noche de bodas, pero se ejecuta en plena crisis de divorcio. Y esto es algo que hay que tomar en consideración a la hora de prever el modo de encarar la redacción de una cláusula arbitral, que es parte del problema. Esas dificultades o dudas que pueden plantearse a la hora de poner en práctica una cláusula arbitral tienen distintas gradaciones. Pueden frustrar directamente el acceso al arbitraje, casos de patologías que llevan a poner en duda siquiera si las partes pactaron o no pactaron arbitraje o entre quienes el arbitraje se pactó, o aunque finalmente se logre poner en marcha el arbitraje, se produce un fenómeno que es no querido inicialmente por las partes, pero que evidentemente es provocado por alguna de ellas porque beneficia su estrategia de defensa, que es la dilación o la judicialización del proceso.
Esto lleva a una primera conclusión, a una primera reflexión, y es que todo lo que no se acuerde de antemano es muy difícil poder después lograr en el medio de una situación de conflicto, cuando una de las partes desea poner en funcionamiento el arbitraje, que se pueda llegar a algún acuerdo sobre algo. Lo natural es que yo no pueda contar con la colaboración de la otra parte en el momento en que me decida poner en marcha el arbitraje. Y esto lo debo pensar desde el día en que me siento a escribir la cláusula. Respecto de las cláusulas escalonadas, esto se ve con mucha claridad. Las cláusulas escalonadas son producto de la buena fe de las partes, del espíritu de cooperación, de las buenas intenciones que las animan, y además son difícilmente resistibles. Yo les pregunto a ustedes, como abogados de una parte, ¿qué le contestan al abogado de la parte contraria que en la negociación de la cláusula de solución de controversias le propone, antes de llegar al método adversarial, como es el arbitraje, darse un espacio a las partes de tiempo para tratar de armonizar sus intereses a través del medio que debería ser el natural para resolver las controversias entre los seres humanos, que es la negociación o la búsqueda de acuerdos? ¿Quién puede resistir eso? ¿Quién puede decir, no quiero poner una cláusula previa de negociaciones? Lo que quiero es tener disponible la herramienta más dura para el momento en que se produzca una situación de incumplimiento. Es odioso negarse a incluir una cláusula escalonada. Sin embargo, Dialá planteó una serie de dudas que hacen precisamente que no sea nítida la eficiencia que esas cláusulas puedan tener en la práctica. En primer lugar, lo que uno debe preguntarse es, ¿se puede forzar a alguien a negociar si la negociación es, por definición, una forma en la que ambas partes buscan genuinamente solucionar el conflicto a través de un acuerdo? ¿Se puede obligar a alguien a negociar? Segundo, ¿tiene sentido obligarlas? Y a partir de ahí se disparan una serie de consecuencias, porque lo primero puede ser, bueno, pero entonces, ¿para qué vamos a poner una cláusula donde la primera fase, la fase de negociación, sea obligatoria? Pongamos una cláusula donde la primera fase sea puramente facultativa. Las partes podrán sentarse a negociar. La pregunta que subsiste es, ¿y qué agrega eso? ¿O es que las partes no van a poder sentarse a negociar si no escribieron que podían? Lo cual plantea un dilema inicial no menor, que es, lo ponemos como una cláusula de buenas intenciones, de nos gustaría que el día que tengamos un conflicto nos sentemos a negociar, aún sabiendo que esa cláusula no tiene absolutamente ninguna eficacia, porque si no las obliga, ni siquiera vamos a poder hacer efectiva esa instancia. Y si la obligamos, ¿tiene alguna lógica traer a alguien a patadas a sentarse a una mesa de negociación si no le da la gana sentarse a negociar? ¿Solamente para cumplir una primera fase? Está claro, sin embargo, que cuando las partes ponen una primera fase de negociación obligatoria, esta fase debe cumplirse porque es condición de admisibilidad del inicio del proceso arbitral. La acción arbitral no está disponible porque las partes condicionaron su admisibilidad al cumplimiento de una serie de conductas previas. En consecuencia, no es este un problema jurisdiccional, sino un problema de admisibilidad. La demanda arbitral, la solicitud de arbitraje, el arbitraje es inadmisible por prematuro. No están dadas las condiciones que las propias partes pactaron como previa. También existen dudas respecto de cuál es el efecto del incumplimiento de la primera fase, cuando se detecta que se inicia un arbitraje sin haberse cumplido la fase inicial convenida por las partes como obligatoria. ¿Se suspende el arbitraje y se manda a las partes a cumplirla, o se termina el arbitraje, se dicta un laudo poniendo fin al proceso sin prejuzgar sobre los méritos o sobre el fondo, y que una vez cumplido vuelvan a iniciar otro? La cuestión no es trivial, porque esta segunda solución tiene un impacto muy fuerte en términos de costos. O sea, si el proceso arbitral se termina, los costos de ese proceso arbitral truncado
serán pagados finalmente por la parte que promovió el arbitraje sin tener derecho a promoverlo todavía. Y además tiene un impacto muy fuerte también sobre la prescripción de la acción. Si el arbitraje se inicia sobre el filo del curso del plazo de la finalización del plazo de la prescripción, terminado el arbitraje, por no haber sido admisible formalmente la solicitud, lo que va a pasar es que esa solicitud de arbitraje no habrá tenido efectos interruptivos sobre la prescripción y probablemente cuando se vuelva a iniciar el arbitraje después de haber pasado por la fase previa, ya la acción pudiera estar prescripta. En consecuencia, para redondear sobre este tema, mi primera mirada coincide también con la de Dialá. La inclusión de una cláusula escalonada genera más problemas que soluciones. Primero porque exista o no exista una cláusula que sugiera o aun que obligue a las partes a sentarse a negociar una solución antes de llegar al arbitraje, esta posibilidad siempre existe. Y de hecho, en la práctica, normalmente se intenta, con o sin cláusula que las obligue. Entonces, ¿para qué incorporar un elemento adicional que pueda poner en duda la posibilidad de poner en marcha el arbitraje? Ni hablar de situaciones en las que una de las partes necesite poner en marcha el arbitraje a efectos de solicitar alguna medida cautelar y empecemos a discutir si la cláusula obliga aún a pasar por una fase de negociación antes de pedir la medida cautelar. La solución para esto es, desde lo más drástico, no pactar cláusulas escalonadas. Si por razones negociales cuesta decir que no a algo que pareciera ser una propuesta de buenas intenciones, lo ideal es tratar de pactar una primera etapa que sea fácil de cumplir y fácil de acreditar, porque si las partes se entusiasman, y esto es algo que suele verse con más frecuencia de la deseable, en hacer poesía a través de cláusulas arbitrales y se embalan en poner estipulaciones como que las partes negociarán de la mejor buena fe, harán los mejores esfuerzos. Esto es agregarle problemas al problema. Primero, ¿cómo pruebo yo que negocié? ¿Cómo acredito que existió una negociación? No se olviden que si yo voy a iniciar un arbitraje, tengo que poder demostrar que la primera fase se cumplió. ¿Cómo demuestro que hubo negociaciones? ¿Acreditando que nos reunimos? Técnicamente no estoy tan seguro de que esto sea así, porque reunirse no es igual a negociar. Nos podemos reunir a tomar café, nos podemos reunir a hablar de fútbol, nos podemos reunir a discutir. Ahora, ¿eso es negociar? ¿Basta con que yo pruebe que las partes se reunieron para tener por acreditado que negociaron? Si a esto le sumo que la negociación tiene que llevarse de buena fe, alguien siempre podrá alegar, sí, negociamos, pero no había buena fe. O las cláusulas de mejores esfuerzos. Las partes se comprometen a hacer los mejores esfuerzos. ¿Sí? Nos reunimos, negociamos, hice esfuerzos, sí, pero no fueron los mejores. Pudiste haber hecho algo mejor y no lo hiciste. La discusión es eterna. Entonces, la primera fase, si se decide poner una primera fase, tiene que ser fácil de cumplir y fácil de probar. Por eso es mucho más práctica, en última instancia, una cláusula de mediación que una de negociaciones directas. Porque finalmente en una mediación siempre existirá la posibilidad de la intervención de un tercero que pueda demostrar, acreditar, certificar, justificar que la primera fase se cumplió o se intentó. La otra es ponerle un término de duración. Pero un término de duración implica no un término de duración de la negociación en sí, porque si no el problema siempre cae sobre lo mismo. Si decimos que la negociación, la primera fase se dará por cumplida luego de 30 días de negociar, siempre va a subsistir el problema. ¿Cuándo empezó a correr el plazo de 30 días? Si se pone un plazo, el plazo tiene que tener un claro y objetivo punto de inicio. Por ejemplo, cuando una de las partes invite a la otra a reunirse a los efectos de negociar. Entonces yo le mando una carta notarial, una comunicación fehaciente, invitándolo, y eso es lo que dispara el plazo de 30 días, al cabo del cual se dará por cumplida esta primera fase.
Pero en definitiva, consejo de viejo en el Young Arbitrators, o no lo pacten, o si lo pacten, pacten una primera fase que sea fácil de probar, fácil de cumplir y fácil de probar. Y el segundo consejo es, si la pactaron, cúmplanla, porque este es el otro problema. Hay partes que la pactan y después hacen de cuenta que no la pactaron. Los temas vinculados con la multiplicidad tienen que ver con la complejidad que suponen conflictos nacidos de relaciones jurídicas vinculadas que requieren ser resueltas en principio en un mismo proceso por las razones que se han enunciado, fundamentalmente razones de seguridad jurídica. Varios procesos, varios laudos puede implicar que relaciones jurídicas vinculadas entre sí tengan soluciones diametralmente opuestas a través de dos laudos, probablemente con tribunales distintos. Además de la conveniencia de uniformar, de juntar todos los conflictos en un solo proceso, en términos de costos, se evita la multiplicación de producción de prueba que probablemente sea común para todos ellos, y finalmente en términos de eficiencia. Está claro que si estamos hablando de conflictos nacidos de relaciones jurídicas vinculadas, lo conveniente, casi diría lo necesario, es que todos esos conflictos se resuelvan juntos. El problema es cómo hacerlo. La multiplicidad de partes de la que nos habló Andrea implica tomar en consideración que hay conceptos que, aunque puedan sonar parecidos, son distintos. Primero, partes del contrato no es sinónimo de signatarios del instrumento. Cuando tenemos un instrumento que contiene en sí mismo varios contratos, esto es, varias relaciones jurídicas, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿todos los signatarios son parte de todas las relaciones jurídicas que están incorporadas a ese documento o de algunas de ellas? Probablemente lo que tengamos sean una multiplicidad de relaciones jurídicas entre distintas partes y que todos ellos finalmente sean signatarios. Ese es un problema relativamente sencillo de resolver. El otro concepto que hay que entender es que partes del contrato no es sinónimo de partes del acuerdo arbitral, que es otro contrato que convive dentro del mismo instrumento. Lo que puede pasar finalmente es que tengamos un instrumento que contiene varios contratos de fondo y el contrato de arbitraje, la cláusula arbitral, el convenio arbitral, que es un convenio distinto. Ahí la mayor dificultad estriba en poder determinar que todos los que sean parte de todas las relaciones jurídicas contenidas en ese contrato sean también parte del convenio arbitral contenido en ese instrumento. Y cuando estamos hablando de multiplicidad de partes unidas por varios contratos contenidos en un único documento, el mayor cuidado hay que tenerlo a la hora de redactar el convenio arbitral. De nuevo, si el convenio arbitral obliga o pareciera obligar solamente a alguna de las partes de alguna de las relaciones jurídicas contenidas en ese instrumento, vamos a estar en un problema muy serio, porque como se dijo aquí, el arbitraje es fruto del consentimiento y yo no puedo obligar a participar en un arbitraje a alguien que no ha consentido en hacerlo. Y el consentimiento es la cláusula arbitral. Yo he visto contratos, por ejemplo, en la Argentina, los contratos de arrendamiento de inmuebles que suelen contener un contrato de fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario, normalmente desde el punto de vista instrumental se hacen en un único documento. Es un contrato de locación, de arrendamiento entre locador y locatario, arrendador y arrendatario, y una cláusula que suele estar por allí al final donde el fiador se incorpora como garante de las obligaciones que el contrato de locación hacen hacer a favor del locatario, del arrendatario.
Si ese contrato tiene además una cláusula arbitral, claramente lo que tenemos son 3 contratos en un único pedazo de papel. Contrato de arrendamiento, del que son parte arrendador y arrendatario, contrato de fianza, del que son parte el fiador y el arrendador. El arrendatario, el deudor, no es parte técnicamente del contrato de fianza, y la cláusula arbitral, de la cual serán parte solo Dios sabe quiénes, depende de cómo esté redactada. Yo he visto contratos en los que las partes comienzan diciendo fulana o fulano de tal, entre paréntesis, locador. Da en arrendamiento a fulano o fulana del tal, entre paréntesis, locatario, corchete. Ambos conjuntamente partes, con mayúsculas. Siguen todas las estipulaciones del contrato, cláusula 43, cláusula de fianza, el fiador se constituye en fiador solidario, simple o lo que fuera, garantizando el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario en este contrato. Y cuando llegan a la cláusula arbitral, cláusula 74, empiezan redactándola diciendo, las partes se someten a arbitraje, bla, bla, bla. Si partes quedó definida como locador y locatario, arrendador y arrendatario, el fiador probablemente pueda decir, yo soy signatario de este contrato, claro que lo firmé, pero yo no soy parte del convenio arbitral, porque el convenio arbitral define por sí solo quiénes son parte de él. Y quienes son parte de él son locador y locatario. Así que, como dirían en las películas americanas, nos vemos en los tribunales judiciales. Conclusión, el arrendador va a tener una acción arbitral contra el arrendatario y una acción judicial contra el fiador. El peor de los escenarios imaginables. Eso es, digamos, el problema que plantea la multiplicidad de relaciones jurídicas, ni hablar de los contratos de construcción, donde suele haber un contrato principal entre el dueño de la obra y el contratista principal y todos los subcontratos que este último celebra con distintos especialistas para la realización de distintas partes de la obra. En la medida en que no se tome el cuidado de involucrar a todas las partes vinculadas en todas las relaciones jurídicas en la cláusula arbitral, podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa de que la uniformidad en el tratamiento de todos estos temas no será posible. Cuando, además de multiplicidad de partes, tenemos, como explicaba Jorge, multiplicidad de contratos, los problemas se agrandan, pues ya no tenemos un único complejo instrumental, sino distintos instrumentos que vinculan a distintas partes en distintas relaciones jurídicas, pero que tienen una vinculación tal que hace conveniente o necesario tratar los conflictos que surjan de ellas en su conjunto. En este caso, la redacción de la cláusula arbitral requiere, de las cláusulas arbitrales, requiere una serie de cuidados adicionales. En primer lugar, si estamos hablando de multicontratos, en el sentido de contratos distintos en soportes instrumentales distintos, lo primero que tiene que pasar es que todos los contratos tienen que tener cláusula arbitral. Si algunos tienen cláusulas arbitrales y los otros no tienen cláusulas arbitrales, va a ser imposible poder llevar todos los conflictos a un tribunal arbitral. Pero con eso, siendo necesario, no es suficiente, porque todas las partes, todas las cláusulas, además, tienen que ser homogéneas. Si en un contrato tengo una cláusula CCI con sede París, derecho de fondo, de Costa Rica, tribunal unipersonal, y en la otra cláusula tengo arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados, con derecho de fondo, guatemalteco, y tribunal de 3 árbitros. ¿Cómo voy a poder yo obligar a alguna de las partes a sentarse en un arbitraje bajo alguna regla que no pactó? Todos los que estamos acá probablemente sabemos que en la mayor parte de las legislaciones de arbitraje, una de las causales de nulidad de los laudos es que el procedimiento o la constitución del tribunal no se haya hecho conforme lo pactado. Si yo pacté arbitraje bajo distintas reglas y me obligan a ir a un arbitraje con reglas distintas, claramente me están forzando a un procedimiento que no consentí.
Y esta, a su vez, es también una causal que permite denegar el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros a la luz del artículo 5 de la Convención de Nueva York. Por lo tanto, las cláusulas tienen que ser homogéneas. Y la homogeneidad fundamentalmente tiene que ver con el reglamento al que las partes se someten, el derecho de fondo aplicable, la integración del tribunal, el idioma, la sede del arbitraje. No es que las cláusulas tengan que ser idénticas, pero sí tienen que ser suficientemente homogéneas como para que la consolidación de arbitrajes en un solo proceso no se haga bajo digamos, no se haga contraviniendo lo que las partes hubiesen pactado. Y además, como si esto fuera poco, en estos casos lo que debe preverse es la posibilidad de consolidar todos esos procesos. Porque una cosa es que las cláusulas sean homogéneas, pero si yo me obligué a arbitrar ciertas controversias con Dialá, y a su vez Dialá se obligó a arbitrar otras controversias con Mauricio, yo no me obligué a arbitrar las controversias con Mauricio. Aceptar que Mauricio también sea parte de un mismo arbitraje en el que todos discutamos todas las relaciones jurídicas requiere algún consenso adicional. Y ese consenso normalmente se da hoy a través de la sujeción a reglamentos de arbitrajes que prevén la posibilidad de consolidar. En definitiva, para no extenderme más de lo que ya me he extendido, muchas gracias por la generosidad de darme algún tiempo extra, la conclusión que permite resumir todo esto es volver a la clave, volver a la fuente, y la fuente es la redacción de una cláusula arbitral. Si no me falla la memoria, hace algunos años contribuí a la revista del Grupo de Jóvenes de Costa Rica con un artículo donde daba algunos consejos de cómo redactar una cláusula arbitral. En todo caso, supongo que eso está disponible en Internet, pero la sugerencia es: a mayor nivel de complejidad en las relaciones jurídicas para las cuales se pacta el arbitraje, mayor es el cuidado que hay que poner a la hora de redactar una cláusula arbitral. Primero, la cláusula arbitral no debería ser la cláusula de medianoche que se incorpora al contrato sin ningún análisis, sin ninguna discusión, sin ningún debate, copiando modelos o, peor aún, cortando y pegando modelos distintos, tratando de ser creativos. Si quieren ser creativos, anótense en un taller literario. Escribir una cláusula arbitral no es la oportunidad para dar rienda suelta a la creatividad. Una cláusula arbitral tiene que ser clara, tiene que ser efectiva, tiene que ser práctica, tiene que permitir anticipar todos los problemas que pueden plantearse, partiendo de la base de que el día que quiera ponerla en práctica, la otra parte con quien hoy estoy en las mejores relaciones va a ser mi peor enemigo. Ojalá no lo sea, y muchas veces en la práctica no lo es tan así. Pero yo, como redactor de una cláusula arbitral, tengo que prever el peor de todos los escenarios y tengo que prever soluciones claras a todos los problemas que pueda anticipar. Esto no quita que haya problemas que se planteen después que no haya podido anticipar. ¿Sí? Esto no es criticable, a todos nos pasa que en la realidad supera cualquier previsión que uno pudo haber hecho al momento de redactar la cláusula arbitral. Lo que es imperdonable es que no podamos prevenir problemas que son previsibles. Esto es lo que forma parte de la responsabilidad de alguien que se pone a redactar una cláusula arbitral. Muchas gracias.